Muy buenas noches a todos, mis estimados hermanos y mis estimados amigos. Es para mí un placer poder compartir con ustedes este tema que vamos a empezar estudiando el libro de Juan en el capítulo 5. Vamos a darle un tiempito a los hermanos que se van a ir conectando. Gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido con nosotros de poder escudriñar y analizar la palabra de Dios. Hoy quiero invitarlos a todos para que muy cordialmente tengan una Biblia en mano, por favor, que tengan una Biblia en mano y que inviten a su papá, a su mamá, para que podamos escudriñar. Hoy vamos a estudiar bastante, vamos a analizar varios pasajes, vamos a estudiar todo el capítulo 5 del libro de Juan. Vamos a dar un minutico para que empecemos con palabras de oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Les voy a pedir a todos que tengan en sus manos una Biblia en mano para que podamos estudiar la gloriosa palabra de Dios. Vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 5. En el libro de Juan, en el capítulo 5, y vamos a empezar con palabra de oración. Ahora sí vamos a empezar. Denme un segundito. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra y te suplicamos que conforme sea tu voluntad nos ayudes. Bendícenos y ayúdanos para que podamos bendecir tu santo y hermoso nombre. Señor, te suplicamos que nos ayudes en esta noche y que conforme sea tu voluntad, tu mano poderosa esté con nosotros. Bendice a las personas que van a escuchar esta palabra. Ayúdanos, dame sabiduría para poder explicar con sencillez todo este capítulo 5 de tu santa y hermosa palabra. Ya que estamos estudiando todo el libro de Juan, capítulo por capítulo, y te imploramos que tu mano poderosa esté con nosotros. Bendice a todas las personas que van a estar en esta reunión, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a todos. Vamos a estudiar, como dije, el capítulo 5 del libro de Juan. Vamos, la versión que voy a utilizar hoy se llama la versión Reina Valera purificada. Vamos a ver. Vamos, dice así, vamos a leer. Vamos a leer primero todo el capítulo y después empezamos a explicar. Después de estas cosas, había una fiesta. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en lengua hebrea es llamada Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos estaba echada una gran multitud de enfermos, ciegos, presten atención, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero entraba en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí cierto hombre que había 38 años
estaba enfermo. Cuando Jesús le vio estar echado y supo que ya por mucho tiempo había estado enfermo, dícele: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuere revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, desciende otro antes que yo. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sano y tomó su lecho y andaba, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondiéndoles, el que me sanó, él me dijo: toma tu lecho y anda. Y le preguntaron entonces: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Por esto pues tanto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, mas también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también Él dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora en cuanto no os maravilléis de esto, porque vendrá hora en cuanto a la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán
Los que hicieron bien a resurrección de vida y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Yo no puedo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que él testifica de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio de la verdad. Empero yo no recibo el testimonio de hombre. Mas digo estas cosas para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo soy venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer los que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria de solo Dios viene? De solo la gloria que de solo Dios viene. No penséis que yo os he de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, es a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros hubieseis creído a Moisés, me habríais creído a mí, porque de mí escribió él. Pero si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis en mis palabras? Aleluya. Quiero que todos entiendan algo muy importante. Esta escena, en el capítulo 4, Jesús habló con la mujer samaritana, habló sobre los adoradores, que ya no se adoraba en Jerusalén, que no se iba a adorar ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que Dios estaba buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En el capítulo 4, Jesús hizo el segundo milagro. Ahora Jesús salió de Galilea y llegó a Jerusalén. Y presten mucha atención todos, por favor, porque este detalle es importantísimo que lo tomemos muy en cuenta todos. Y el detalle que yo quiero que todos observen es que en Juan capítulo 5, versículo 1,
Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en lengua hebrea se llamaba Betesda. He puesto esta imagen antes de empezar a explicar el capítulo. ¿Por qué? Porque toda esta escena del capítulo 5 sucede en el templo de Herodes, allá en el primer siglo. Este era el estanque de Betesda. Este era el estanque. Y es aquí donde todo el pueblo se reunía. Y quiero que ustedes observen algo importante a este acontecimiento. Cuando Jesús llega a Jerusalén, habían tres fiestas judías que eran las principales, donde todo judío, donde se encontrara en cualquier parte en el mundo, tenía que asistir. Y era a la Pascua, a la fiesta de los panes y levadura y a la fiesta de Pentecostés. Es muy probable que aquí se esté celebrando la fiesta de Pentecostés. Y tomen en cuenta un detalle muy importante. Y es que este capítulo debería estar adelante del capítulo 6. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 6, versículo 4, vea lo que dice. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto, por eso, de este pasaje de Juan capítulo 6, versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, ahí es de donde se deduce que la fiesta que está sucediendo aquí es la fiesta de Pentecostés. Entonces, se tuvo que haber celebrado primero el orden cronológico sería primero el capítulo 6 y después el capítulo 5, que es como vienen a acontecer los sucesos que va a narrar Juan en el estanque de Betesda. Ahora vean esta otra imagen. Cuando Jesús llegó, tomen en cuenta algo muy importante, que Jesús llega a un lugar donde está lleno de solamente gente enferma. Y le llamó la atención un hombre que estaba tirado al suelo. Este hombre no podía acercarse, no podía llegar al agua, porque cuando quería llegar se le adelantaban a él. Otro detalle que yo quiero que ustedes observen antes de empezar a analizar en el capítulo dice que el pórtico, bueno, ahí ustedes pueden ver las flechas que hay. En el templo de Herodes habían varios pórticos, varias entradas. Esta es una vista, esto es una maqueta. Yo quiero que entiendan, obviamente que esto no es una foto, sino es una recreación, una maqueta donde se pinta el lugar santísimo. Había un pórtico. En el lugar de los gentiles, o el patio de los gentiles, había otro pórtico. Y en la entrada principal estaba el pórtico o el patio de las mujeres. Estas eran las tres partes principales del templo allá en Jerusalén. Y quiero que todos observen, por favor, es que para estas fiestas se allegaban aproximadamente 1 millón de personas a estas fiestas. Y entonces, ya con eso en mente, ahora sí, con este contexto cultural e histórico que les estoy mostrando, vamos a entrar ahora sí a analizar lo que sucedió aquí. Qué importante, vea lo que sucede aquí. Porque Jesús está en un lugar y vamos a ir viendo lo que el pasaje ahora sí nos va a enseñar. Juan capítulo 5, ya viendo todas las diapositivas que yo le mandé, dice, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Sencillamente de las que se mencionan
en el capítulo 4. Jesús ha salido de Galilea y llega a Jerusalén. En el capítulo anterior, Jesús había tenido un encuentro con una mujer samaritana. Tomen en cuenta que un judío no podía hablarle a una mujer. A Jesús no le importó eso. Tomen en cuenta que en el capítulo 4, judíos y samaritanos no se llevaban. Y Jesús viene y nos enseña de que a partir de ahí es donde que Él vino no solamente a la casa de Israel, sino que el evangelio es para todo el mundo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Ya he mencionado que se celebraban 3 fiestas judías importantes: la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Pentecostés. Jesús subió a Jerusalén. Subió, es porque Jesús estaba en otro lugar. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, esto es muy importante que lo vean, junto a la puerta de las ovejas. ¿Por qué la puerta de las ovejas? Porque en la puerta de las ovejas es donde todo judío, cuando llegaba, él traía lo que iba a ofrecerle a Dios y lo entraban por este lugar, donde los sacerdotes llegaban y primero examinaban lo que se iba a ofrecer, porque tomen en cuenta que la gente venía de afuera, tenían que cambiar el dinero que traían, lo tenían que cambiar en dinero del templo, porque era considerado, cualquier otro dinero era considerado pagano y no era aceptado en el templo. Otro detalle muy importante, tómese en cuenta que los animales tenían que ser, ya la gente que llegaba ahí a vender los animales, ya sabían cómo era que la ley mosaica mandaba que se ofrecieran esos animales. Otro punto importante del versículo 2, un estanque que en lengua hebrea se llama Betesda. La palabra Betesda lo que significa es casa de misericordia. Betesda, casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos, o sea, 5 maneras de cómo poder entrar. En estos estaban echados, vean la palabra que utiliza aquí el escritor, gran multitud de enfermos. Y dice quiénes eran estos enfermos: ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. ¿Por qué el movimiento del agua? Bueno, el pasaje nos va a explicar que este movimiento del agua era indispensable para que la gente, muchos enfermos, más que todos, los enfermos eran los que estaban esperando esto, porque ellos querían ser sanados. Ellos sabían que al suceder esto, había sanidad física para ellos. Un momentito. Casa de misericordia, Betesda es casa de misericordia o casa del olivo. Ok, ahora sí. En estos estaban echados gran multitud de enfermos. Y dice, ¿quiénes eran estos enfermos? Eran hombres ciegos, cojos, eran personas que estaban buscando el favor. Quiero hacer una aclaración. En el texto, tomen en cuenta que cuando se escribe el Nuevo Testamento en griego, se utilizan diferentes manuscritos. Y para que ustedes observen algo muy importante, aquí quiero explicar esto. Donde dice, el cual esperaba, esta parte que voy a subrayar en color anaranjado, en los mejores manuscritos no se encuentra esta porción. ¿Por qué?
porque esta porción que está marcada en color naranja es una porción que es traducida o traída del texto receptus. Cuando dice que esperaba movimiento, esta parte es una adición al texto, una adición occidental y siria, del texto siriaco, que arrojaba a la luz. Fue como una explicación más para explicar lo del versículo 7, porque vean en el versículo 7 lo que se nos dice aquí. Vean el versículo 7. Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuere revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, desciende otro antes que yo. Entonces, para poder explicar este pasaje, esto es lo que en teología se llama una interpolación. Quiero hacer una aclaración y presten mucha atención. Esta parte anaranjada es una interpolación al texto. En el texto receptus, que es un texto que no es el mejor texto que existe, porque hay 3 textos a nivel mundial de donde se sacan todas las versiones de la Biblia. El texto receptus, el código sinaítico, el código vaticano y el código alejandrino. En estos 3 códigos, que son los mejores que hay en el mundo, principalmente el código sinaítico, esta porción no aparece. En esta porción no aparece en el texto sinaítico o en el texto vaticano. No aparece. Todo este versículo no aparece o no figura en los manuscritos. Presten atención. En los manuscritos más antiguos y mejores no aparece, como el manuscrito Aleph, el manuscrito B, el manuscrito C, el manuscrito D, el manuscrito W, el manuscrito 33, el manuscrito Betu Siriaco. En la versión Coptas no aparece esta porción, en la Vulgata Latina tampoco. Y esta parte fue añadida como una cláusula, como una aclaración del versículo 3, porque la parte que sí aparece en el texto es a partir de esta otra parte que quiero marcar. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en lengua hebrea se llama Betesda. De aquí el texto original brinca o salta al versículo 4, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque. Entonces, para que el salto del versículo 2 al versículo 4 que tenemos aquí no quedara tan brusco, es por eso que hicieron esta interpolación. Una interpolación, ¿para qué se pone? Es para poder explicar de una manera mejor el texto. Que eso nos quede claro a todos. Les agradezco a todas las personas que están conectadas. Saludos a todos. A Maverick, a Zuley, a José Alberto, a Daniela, a Fela García, a Ricardo Guerrero y a todas las otras personas. Entonces, en el versículo 4 dice: porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero entraba en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier tipo de enfermedad. Importantísimo. Aquí vamos a ver primero que había una multitud de enfermos en el versículo 3, y nos dice quiénes eran estos enfermos. Eran personas y eran hombres que tenían enfermedades, ciegos, cojos, paralíticos. Muy importante ese detalle. Ahora, en el versículo 5, observen: y estaba allí cierto hombre que... Yo quiero llamar la atención de ustedes. Este milagro que Jesús va a hacer aquí es un milagro que realmente todo el mundo supo, todo el mundo sabía que existía este milagro. Dice: y estaba allí cierto hombre
que tenía 38 años que estaba enfermo. ¡Wow! O sea, no había duda que este hombre era enfermo. No como los famosos sanadores de enfermos de hoy en día, que sanan dolores de muela, dolores de estómago, dolores de cabeza, cáncer. No, este hombre tenía 38 años de estar enfermo. Tómese en cuenta un dato muy importante de este milagro que está haciendo Jesús aquí. Y ojo, versículo 6. Cuando Jesús le vio estar echado, supo que ya por mucho tiempo había estado enfermo y dícele, ojo a la pregunta de Jesús. Yo quiero que ustedes piensen en un segundo. Jesús viene y le dice al enfermo, al hombre, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? O sea, yo diría, yo estando en el caso de este hombre, yo hubiera contestado, hey Jesús, pero si estoy aquí es porque necesito ver cómo me sano. Para nosotros, en el contexto que se está hablando, nosotros diríamos que fue una pregunta que no venía al caso. Porque se sobreentendía que el hombre quería ser sanado. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Saben por qué? Porque observen la pregunta. Esto es algo que en el idioma griego se llama un énfasis idiomático. ¿Y qué es lo que significa esto? Es que el escritor quiere recalcar que Jesús sabía que él quería ser sanado, pero Jesús quería escucharlo de parte del enfermo. Y vea lo que dice, ¿quieres ser sanado? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuere revuelta, me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, desciende otro antes que yo. Wow. Era una situación penosa para el hombre. Dícele Jesús, ojo lo que pasó. Yo quiero llamar la atención a todos ustedes a este valioso milagro. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ojo a esto. ¿Por qué quiero recalcar énfasis a esto? Porque según el versículo 5, el hombre no tiene esperanza. El hombre no tiene esperanza de ser sanado por Jesús. Porque vea lo que dice, no tengo quien me meta al agua. Llevo 38 años aquí y nadie me ha podido hacer esto. Y qué importante, porque Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué sucedió? Importantísimo esta palabra del versículo 9, señores, amigos, préstenme mucha atención, es importantísimo. Al instante, aquel hombre fue sano. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque Jesús no le dijo al hombre, bueno, te voy a sanar una parte hoy y venga mañana para continuar la sanidad. No. Y recalco porque hoy en día los que profesan reclaman o dicen, los hombres que reclaman y dicen que hacen sanidades, le dicen a la gente que le sanan dolores de cabeza o dolores de estómago, pero estas sanidades no las hacen. Y cuando intentan hacer una sanidad de estas, le dicen a la gente, bueno, no se sanó porque usted no tenía fe. No, mentiras. Aquí vemos que Jesús no le importó si el hombre tenía fe o no. Es más, el hombre no tenía esperanza de ser sanado. Y al instante fue así. Inmediatamente fue sanado el hombre. Y ojo, cuando el hombre fue sanado, aquí sucede un acontecimiento histórico, valioso y grande. ¿Qué pasó? Tomó su lecho y andaba. Y vea lo que dice el escritor. Y era, ojo este detalle, no pueden pasar, subrayen en su Biblia esto. Y era sábado aquel día.
y era sábado aquel día. Pregunto, ¿quién fue el hombre que fue sanado? Fue un judío. Escúcheme bien lo que voy a decir. Este hombre que fue sanado inmediatamente era un judío. Era un hombre que si estaba en el estanque era porque era un hombre piadoso, creía en la Torá. Y si creía en la Torá, él sabía que no se podía quebrantar el Shabbat. Y la pregunta aquí es, ¿por qué él tomó el lecho y andó? Si sabía que en sábado no podía hacer nada. ¿Saben por qué lo hizo? Porque, lo vamos a ver ahorita, porque recibe una orden de Jesús, del Mesías. Y vean lo que pasa en el versículo siguiente. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, vean lo que le dijeron: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Ojo, vean dónde llega a veces el fanatismo de la gente. A los judíos no les importó la sanidad. A los judíos no les importó que este hombre tuvo 38 años enfermo, no. Les importaba más que él estaba llevando en su mano el lecho y que era día sábado. ¿Saben por qué? Porque el sábado era inquebrantable. El que quebrantaba el sábado pagaba con la muerte. No como los amigos adventistas, que supuestamente dicen que guardan el Shabbat. Es mentiras, no lo guardan, sino no lo guardan como mandaba la ley mosaica. Ellos quieren acomodarlo a su bienestar hoy en día. No, los judíos mesiánicos tampoco guardan el Shabbat. Es mentira. No lo hacen como lo mandaba la Torá. ¿Por qué? Porque el día sábado era una práctica del Antiguo Testamento única y exclusivamente para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el Shabbat era una señal que había entre Dios y su pueblo, el pueblo judío, nada más. Ahora, vea qué importante. Estos hombres no les importó la sanidad del hombre, sino que les importaba que ese hombre estaba andando en sábado con una camilla. Me pregunto, ¿no hay mucha gente, aún en las iglesias, en la iglesia del Señor, mucha gente que anda fijándose más en el problema de los demás que en su propio bienestar? Y escuchen, este hombre no le importó que era sábado, y él sabía que era sábado, porque él era un judío. El hombre que fue sanado, él era un judío, y fue sanado en sábado, pero le importó más obedecerle a Jesús. Por eso es que Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice que Jesús vino a ser autor de eterna salvación, escuchen, para los que le obedecen. Vean el versículo 11. Respondiéndoles, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Oye, qué interesante este detalle. El hombre sabe que fue sanado en sábado, pero a él no le importó. Él sabía que venía la gente del Sanedrín, los rabinos, los fariseos, los saduceos, y vinieron a observar que la gente guardara el sábado. Y este hombre, para los fariseos, no estaba guardando el sábado, pero a este hombre no le importó eso. Este hombre depositó su confianza en Jesús y vean lo que dijo. El que me sanó, ¿quién lo sanó? Jesús. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¡Wow! Y vean lo que sucede en el versículo 12. Y le preguntaron, entonces, ¿quién es este? Oh, aquí hay un detalle que quiero llamar también mucho la atención de ustedes. Este detalle. La pregunta que hacen ellos. ¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Y saben por qué es importante esta descripción aquí? Porque tome en cuenta que cuando se celebraba la fiesta de los judíos, cuando se celebraba esta fiesta, a Jerusalén llegaba más o menos 1 millón de personas a celebrar estas fiestas. Entonces calcule usted
en 1.000.000 de personas encontrar a un judío, a Jesús. Y por eso es que el hombre sabía que lo habían sanado, pero el hombre no sabía quién lo había hecho. Aleluya, por eso es una bendición grandísima. El hombre no sabía quién era el que lo había sanado. Y en el versículo 13 vea lo que sucedió. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había, vea esta otra parte importante, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Jesús sanó al hombre y se apartó. Pero Jesús, cuando hizo el trabajo en el hombre, no lo dejó solo. No, señores. Vea lo que dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. Ojo, le halló Jesús en el templo. ¿A quién? Al paralítico. Al que ya no era paralítico, ya era un ex paralítico. Aleluya. Por eso. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado. No peques más. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Jesús hizo grandes milagros a los hombres, pero siempre que Jesús hace un milagro en cada uno de nosotros o en el contexto que está hablando, el mandamiento era: vete y no peques más. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a la mujer adúltera a Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? Que todo el mundo quería apedrearla. ¿Qué dijo Jesús? Vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenan? Jesús dijo: ¿dónde están los que te condenan? Toda esta situación, mi estimado hermano y mi estimado amigo, toda esta situación está sucediendo en este lugar. En este lugar es donde en Jerusalén hay mucha gente, hay mucha multitud, y es en este lugar donde Jesús encuentra a este hombre, lo sana. ¿Por qué? Porque de esta manera es como empieza Jesús a manifestarse a los hombres por medio de estos milagros. Llamamos la atención a varias cosas. El hombre tenía 38 años de ser enfermo. Fue sanado al instante. Importante ese detalle. Al instante. Este hombre confió ciegamente en Jesús, tanto que no le importó lo que los judíos le decían. Vaya el versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. La pregunta aquí es: ¿por qué el hombre se fue a dar aviso a los judíos? Porque era un traidor, traicionó a Jesús. ¿Fue por eso? No. ¿Saben por qué? Porque según la ley mosaica, cuando un hombre, esto es muy importante, este gran detalle aquí, cuando un hombre se metía al estanque, y este hombre, cuando era sanado, no solamente era sanado, al meterse en el estanque, él se purificaba, porque se creía que las enfermedades eran producto del pecado y de maldición. Entonces, cuando un hombre entraba a el estanque de Siloé, así era como se llamaba, el que se utilizaba en el templo, cuando entraba a este estanque y una persona necesitaba ser purificada, se metía, y cuando salía le daban una vestimenta blanca, en símbolo de pureza. Aquí es muy importante, ¿por qué este hombre se presenta a los fariseos y le dice: jurando de tal me sanó? ¿Saben por qué? Porque la ley de Moisés mandaba que cuando un hombre era sanado, se presentara al sumo sacerdote, y ahí tenía que haber estado con todo este grupo de judíos que eran los que dirigían el sumo sacerdote. Él tenía que presentarse. Entonces esa fue la acción que él tenía que hacer. Por eso yo recalco, esto enseña que este hombre era un judío que conocía la Torá.
porque aquí estamos hablando bajo la ley. ¿Cómo bajo la ley? Sí, señores. Gálatas 4:4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, y Jesús nació y vivió bajo la ley. Cuando Jesús está vivo aquí, el cristianismo no existe todavía, la iglesia no existe. Aquí está hablando todavía bajo la ley, porque Jesús está proyectando su ministerio, y el día de Pentecostés es donde se establece el reino de los cielos, que es la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice Jesús, edificaré mi iglesia. En Mateo 16, 18. Y en Mateo 16, 19 le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. De ahí se infiere que la palabra iglesia y reino significan lo mismo, porque los cristianos estamos en el reino de los cielos. ¿Cómo? Claro, así como lo oyen. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Présteme atención, por favor, lo que dice. Por eso yo reafirmo que los cristianos estamos en el reino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, escuchen, y trasladado al reino de su amado Hijo. Claro, los cristianos, al entrar en la iglesia, ellos sencillamente vienen a formar parte del reino de los cielos. ¿Y cómo forman parte del reino de los cielos? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Y en el 47, Hechos 2:47. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Entonces, hasta Pentecostés es donde se establece la iglesia. Aquí estos hombres están bajo la ley judía todavía, la ley de Moisés. Versículo 16. Vea qué importante el efecto que causó la sanidad de este hombre. En vez de que los judíos alabaran a Dios, se llenaron de odio y de juicio contra Jesús. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle. Y escuchen lo que los judíos entendían: porque hacía estas cosas en sábado. Querían matarlo porque la ley, y escuchen en esto, la ley les permitía a ellos matarla al individuo que no guardara el sábado. ¿Qué quiero explicar con esto? Que se les olvidó a ellos el principio más grande de la ley: la justicia, la compasión y la misericordia. Oseas capítulo 6, versículo 6, dice: ¿con qué me presentaré al Señor? Con misericordia, con compasión, con humildad. Oseas 6, 6. Estos hombres tenían la ley, pero eran personas que citaban la ley, pero se les olvidaba el espíritu de la ley, que era la compasión y la misericordia. Hay que aplicar la ley, sí, pero hay que ser compasivos. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó al paralítico en el templo? Que Jesús les hizo esta pregunta al mismo grupo de fariseos de aquella época. Le dijo: es lícito, escuchen, porque Jesús en sábado sanó a un hombre que la mano era tullido, o sea, no tenía la parte del antebrazo. Eso lo pueden leer ustedes en Marcos capítulo 3. Jesús lo sanó dentro de la sinagoga de ellos. Entonces los fariseos empezaron a decir: hoy es sábado, no te es lícito sanar a este hombre en sábado. Y Jesús, como los cayó, escuchen todo, les dijo: ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal en sábado? Y después les dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ojo a ese detalle: ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? Claro que había que guardar la ley, pero la ley, como en este caso, era más importante la sanidad del paralítico que
lo que ellos estaban juzgando. Y otro detalle que quiero recalcar con esta sanidad: la ley mosaica en ninguna parte decía que no podían andar con el lecho. No decía. Eso era parte de las tradiciones rabínicas que le habían agregado a la ley. Y eso era lo que Jesús venía condenando de ellos aquí en este contexto. Porque, a ver, les explico algo muy importante con este caso. Porque si Jesús hubiera quebrantado el sábado, entonces, ¿con qué autoridad moral él venía a exigirle a los judíos que guardaran el sábado? No. Jesús, cuando sana al paralítico, no está quebrantando el Shabbat, no. Está pasando por encima del mandamiento de los hombres, que es lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 6 al 8. Dice que el profeta Isaías profetizó: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Enseñando como doctrina mandamientos de los hombres. A estos que se refería Jesús. A esto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que cuando hacía esto, no quebrantaba la ley de Dios. Y al no quebrantar la ley de Dios, pasaba por encima de las leyes rabínicas. Eso sí, y eso fue lo que enfureció a estos hombres. Los mandamientos de los hombres. Y es lo que pasa hoy en día. Cuando predicamos estos temas, la gente se enfurece con nosotros. Pero déjenme decirles, señores, a mí no me pagan para hacer esto. Y déjenme decirle con todo mi respeto y con todo mi cariño, esto yo lo hago primeramente porque no me interesa quedarle bien a nadie. Créanme. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios, que si quisiera agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. A mí me interesa agradarle a Dios, no a la gente que me escucha. Hay gente que no le gusta cuando yo predico estas cosas, pero desafortunadamente, mis estimados amigos, es palabra que ustedes tienen que entender. Y Jesús no quebrantó el sábado ese día. Y vea la respuesta de Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Esto fue otro milagro que Jesús empezó a hacer en Jerusalén. Ahora, qué importante, porque cuando los judíos observan, mi estimado amigo, en el versículo 18 me llama mucho la atención, es esto. Por esto pues, ojo, aleluya, bendito sea Dios por su palabra, bendito sea el nombre. Jesús les respondió. Aquí en el versículo 17 Jesús se encuentra con los escribas y con los fariseos y él les responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo obro. Con esta palabra, ojo a esto, mi Padre. Oiga, esto fue una estocada para los judíos. ¿Sabe por qué? Cuando dice que mi Padre, Jesús está hablando, ojo a este detalle. Si Dios es el Padre, Jesús le está diciendo: mi origen es divino. ¿Sabe por qué? Porque mi Padre es divino. Entonces yo, como vengo de allá, yo no soy de este planeta, soy divino. Y Jesús habla de mi Padre. No dice nuestro, no, dice mi Padre. Y vea qué sucedió con esto. ¿Qué entendieron los judíos con esta palabra? Cuando Jesús dijo mi Padre, ¿qué fue lo que ellos realmente entendieron? Dice: por esto pues, tanto más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, primer punto, mas también decía que Dios, ojo, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué problema más grande tiene Jesús aquí? Cuando Jesús habla de mi Padre, los judíos entendieron y dijeron: oiga, este hombre está diciendo que él es Dios. Eso fue lo que entendieron. ¿Por qué? Porque cuando dicen mi Padre, a mí me relacionan mi Padre, el origen. Si mi Padre es Dios, mi origen es Dios. Eso fue lo que captaron inmediatamente de Jesús. Y vea Jesús cómo
les repela su maldad. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, pero aquí quiero detenerme un segundito. ¿Por qué los judíos, escúchenme en esto, escuchen que esto es muy importante lo que les voy a decir. Esto no se aprende en la universidad, señores, créanme, con mucha humildad se los digo. Esto no se lo enseñan en la universidad y en los púlpitos. Esto se enseña, esto se aprende quemándose las pestañas estudiando la palabra de Dios. La pregunta aquí es, ¿por qué los judíos no mataron a Jesús ahí en ese momento? Porque para los judíos, tomen en cuenta que los fariseos y los saduceos están viendo a un judío. Ellos no están viendo a Dios, no, señores. Ellos están viendo a un judío que dice que es Dios. ¿Por qué no lo mataron? Si la ley mosaica mandaba que lo mataran. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya hacía mucho tiempo estaba predicando y la gente veía que Jesús predicaba con autoridad y respetaba lo que Jesús decía. Entonces los fariseos y los saduceos tenían envidia de Jesús. Y vea lo que sucede, cómo Jesús les da unas tocadas muy fuertes. Versículo 19. Respondió pues Jesús y les dijo, de cierto os digo. Vea cómo se llama ahora él. No puede el Hijo. Wow. Aquí es muy importante en este versículo porque Jesús está diciendo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que, ojo, viere hacer al Padre. Estas palabras, ojalá ustedes puedan subrayar estas palabras que les estoy marcando con colores diferentes. Porque implícitamente Jesús les está diciendo, escuchen lo que les está diciendo aquí. Él está diciendo, no puede el Hijo. ¿Por qué Jesús se proclama como el Hijo? ¿Saben por qué? Porque todos sabían que el Padre era Dios. Los judíos sabían que Dios era el Padre. Pero lo que no querían entender es que ese Padre enviaba a su Hijo. Y por eso Jesús recalca y reclama su autoridad. No puede el Hijo. Y vea lo que dice, hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Pregunta lógica. Si Jesús ve hacer lo que hace su Padre, ¿dónde está el Padre de Jesús? En la tierra. Vea cómo hace el dedito. No, señores. El Padre de Jesús está en el cielo. Y si Jesús ve lo que hace a ver, oh, eso es poderoso. Esto es muy poderoso lo que les voy a decir, señores. Jesús cuando dice, sino lo que ve hacer al Padre, hay dos cosas importantes. Está diciéndoles que Él ve lo que Dios hace. La pregunta es, ¿por qué lo ve? Si Jesús está en la tierra, ¿cómo ve lo que hace el Padre? Única respuesta, porque es omnisapiente, omnipotente y omnisciente, omnipotente y omnisapiente. Por eso Jesús habla de esta manera. ¿Saben por qué es importante esto? ¿Saben por qué, señores? Porque aquí Él les está diciendo que Él está físicamente en la tierra, pero está en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, puede estar en todos lados. Aleluya por eso. ¿Se dan cuenta por qué este capítulo es tan importante? ¿Se dan cuenta por qué yo llevo este libro estudiándolo día con día? Hay mucha enseñanza. Y vea lo que dice. Porque todo lo que Él hace, o sea, dijo, esto también, vea qué belleza. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo. Vea la palabra aquí. Igualmente. Bendito sea Dios. Tres palabras que ustedes subrayaron en este versículo. No puede el Hijo. Viene a ser al Padre y hace el Hijo igualmente.
¿Y qué es lo que hace el Hijo igualmente? Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo. Vea lo que Jesús está reclamando aquí. Jesús, con esta enseñanza, les quiere enseñar es que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado. Escúcheme esto. Jesús está demostrando aquí que Él es el Hijo de Dios. Históricamente, ¿por qué? Porque según Lucas, capítulo 24, 44, cuando Jesús resucita, se le aparece a los discípulos, viene y les dice, porque era necesario que se cumpliese todo lo dicho de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Entonces, cuando Jesús viene y dice, porque el Padre ama al Hijo, es porque Él está diciendo de que Él es el Hijo, tanto históricamente porque ustedes han leído la Torá o la ley de Moisés, y porque yo veo a mi Padre desde la eternidad. Juan capítulo 1, versículo 1. Señores, tomen en cuenta esto. Juan capítulo 1, versículo 1 es muy importante. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús está en la eternidad espiritualmente. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué importante. Y en el versículo Juan 1:18, nadie ha visto a Dios. Escuchen. Vuelvo a repetirlo despacio. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús estaba dirigido, la palabra pros en el griego significa que Jesús estaba en dirección al Padre, en comunión, juntamente con Dios, espiritualmente, porque en espíritu. Pero ese espíritu de Juan 1:1, en Juan 1:14, Juan escribe y dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué lindo, señores. Y en el versículo 18 es lo mismo que está diciéndoles aquí. A Dios nadie lo ha visto, sino el unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito significa el único en su género. Y está diciendo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta mostrará, para que vosotros os maravilléis. ¡Oh, qué lindo! ¿Por qué Jesús hacía todo esto? Era porque quería mostrar las maravillas de Dios. Porque como el Padre, vea otro atributo divino que solamente Dios hace. Da la razón por qué el Padre ama al Hijo. El versículo 21 da la razón, véanlo aquí. Este versículo es muy importante, señores, no todo el pasaje, pero vea qué importante. Porque, vamos a ver un momentito. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, ojo a esta presión, así también el Hijo del Hombre da vida a los que quiere. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 10? Cuando Jesús estaba en la casa de Marta, que Lázaro tenía 4 días de estar muerto, se le acerca a Marta y le dice, Señor, hace 4 días murió. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección. A mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y cuando quiero, vuelvo y la tomo. Juan capítulo 10. ¿Se están dando cuenta por qué Jesús dijo que así como el Padre levanta a los muertos, Él también da vida a los que Él quiere? Y vean el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio lo ha dado a el Hijo. Bendito el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Y ahora yo quiero que ustedes ya sepan algo. En el versículo 21 ya se llamó Hijo.
Y vea el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Y da la razón por qué. ¿Para qué? Para que todos, importante esa palabra, para que todos honren al Hijo. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Pregunto, ¿por qué Jesús dice que hay que honrarlo primero a Él y después al Padre? ¿Saben por qué? Porque en este contexto que Jesús está hablando, todo el mundo honraba al Padre. Pero Jesús, el propósito de Dios es que los judíos entendieran que Jesús venía, era como el enviado de Dios, como el enviado del unigénito Hijo de Dios. Y escuche esto. Versículo 24. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Vea, señores, todos ustedes tienen que prestar mucha atención a esta porción. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Son las mismas palabras que encontramos aquí en este otro pasaje. En segunda de Juan, escuchen todos, esta idea que Jesús está planteando aquí es la misma que está en segunda de Juan, versículo 9. Presten atención. Dice: cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No tiene a Dios. Wow. Wow. Y aquí se está diciéndoselo a cristianos bajo la ley de Cristo. El que permanece en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre, ojo a esto, tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Se dan cuenta que son las mismas palabras que encontramos allá en el libro de Juan, en el capítulo 5? Ojo, cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Aleluya. ¿Por qué? Porque vea eso que leímos en primera de Juan, versículo 9, segunda de Juan, versículo 9, es lo mismo que Jesús acaba de decir aquí. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esas palabras fueron muy duras para que los judíos las pudieran entender. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye... A ver, yo quisiera que algún judío mesiánico me mandara un mensaje y me explicara estas palabras. Estas palabras son poderosas. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oiga, recuerde que Jesús está en la fiesta de Pentecostés. Recuerden que Jesús está hablándole a la nación judía. Recuerden que está hablando con los escribas y fariseos. Aquí, en el capítulo 5, en el versículo 24, todavía está hablando cara a cara con los fariseos que vinieron
a preguntar que por qué ese hombre hacía esos milagros. Jesús está hablando con los fariseos todavía, este contexto inmediato. Y ojo, algún judío mesiánico que me quiera explicar este pasaje. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús no dijo cualquiera que oye a Moisés o la ley de Moisés? ¿Por qué? Porque Jesús se atribuyó automáticamente, él se atribuyó y dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Por qué tenían que creer al que me envió? Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 49. Por eso les digo, estos estudios, este canal es para que estudiemos. Yo no vengo aquí a entretener a nadie. No, es para que estudiemos. ¿Por qué? Vea lo que dice. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ojo a esto. Cuando la palabra Hijo de Dios significa Rey. La palabra Hijo de Dios significa el Mesías. La palabra Hijo de Dios también significa, tiene que ver, son sinónimas con la expresión Hijo del Hombre. Y Natanael declaró que Jesús era el Rey de Israel. Por eso es que aquí en Juan capítulo 5, que es el que estamos viendo, en el versículo 24, ay, Dios mío, cuando Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Escuche este punto: mas ha pasado de muerte a vida. Inferencia necesaria. ¿Qué es inferencia necesaria en teología? Es cuando un pasaje no está escrito con palabras lo que el escritor quiere decir, pero por las palabras lo da a entender. Cuando Jesús está diciendo: mas ha pasado de muerte a vida, les está diciendo a los oyentes, que son los judíos que vinieron a atacarlo a él, les está diciendo: si ustedes no obedecen mi palabra, ustedes están muertos, señores. Vivos físicamente, muertos espiritualmente. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y el versículo 25 es más poderoso todavía. Por eso estos hombres se enfurecieron con Jesús. De cierto os digo que vendrá la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¡Wow! Y los que la oyeren vivirán. Quiero detenerme aquí un segundito, mi estimado amigo. Detengámonos un segundito con estas palabras, porque son poderosas estas palabras. Aquí Jesús ya no se llama solo Hijo. Él mismo se está atribuyendo Hijo de Dios. Obviamente, tomemos en cuenta el contexto cultural. El que Jesús no pudo haber hablado en griego. Jesús tuvo que haber hablado en arameo, porque tomen en cuenta que lo que estamos escuchando aquí es lo que Juan está escribiendo. Juan era un judío, présteme la atención, era un judío que pensaba como judío, actuaba como judío, vivía como judío, pero él tenía que escribir en griego para que todo el mundo pudiera leer el evangelio. Entonces, él agarra el pensamiento hebreo y lo pasa a la lengua griega para que los hombres pudieran entender. Cuando el judío entendía Hijo de Dios, era algo muy grave para el judío. ¿Sabe por qué? Porque la palabra Hijo de Dios la encontramos aquí relacionada con otro pasaje muy importante. Mateo 16. Perdón, Mateo 16, versículo 16, observen lo que dice. Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Grábense en estas palabras y subrayenlas en su Biblia. Mateo 16. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. El judío entendía que cuando un hombre decía que era hijo de Dios, estaba diciendo, soy el enviado del Padre. Soy el enviado históricamente y espiritualmente. Poderoso esto. ¿Por qué? Porque estas palabras fueron declaradas por el Espíritu Santo. No fue que a Pedro se le ocurrió decir esto, no. El Espíritu de Dios lo inspiró a que profetizara esto. Tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y cuando Jesús viene y dice aquí, en este pasaje, cuando Jesús viene y dice, esta palabra, que vendrá la hora, esta palabra es muy importante, señores. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, cuando él dice Hijo de Dios, los fariseos y saduceos, herodianos que están escuchando a Jesús, se llenan se enfurecen. ¿Por qué? Porque dicen que este hombre es la peor blasfemia que ha dicho. ¿Por qué? Porque ellos no estaban viendo a Dios en Jesús. Tomen en cuenta eso. Ellos estaban viendo a un judío más que estaba hablando. No estaban viendo a Dios hecho carne. ¿Por qué? Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice de Jesús, porque en él, o sea en Jesús, habita corporalmente, o sea en el cuerpo, toda la plenitud. La palabra toda, plenitud, no deja nada por fuera. Toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Y recalco esto, ¿y sabe por qué? Porque hay mucha gente y aún hermanos en la fe que creen que cuando Jesús estaba en la tierra, vivo, cuando Jesús estaba en la tierra, dice que no actúa como Dios, sino por influencia del Espíritu Santo. Mentiras. Jesús no dejó sus atributos como Dios estando en la tierra. Era totalmente hombre y totalmente Dios. Aleluya. Y vean lo que aquí quiero detenerme a algo muy importante. Amigos, ustedes que dicen que con solamente creer el hombre es salvo. Bueno, yo quiero que ustedes me expliquen. Si el hombre con solamente creer es salvo, entonces tendríamos que decir aquí que el hombre, ojo lo que dijo Jesús, cuando los muertos oirán, ojo a estas palabras, oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Entonces podríamos decir que con solamente oír a Jesús, el hombre vive. No, ahí no dice solamente. El oír, el creer, el arrepentirse, el bautizarse para el perdón de los pecados es parte de toda esta grande y maravillosa enseñanza que nos da la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otro dato importante en el versículo 25 y 26. Tomen en cuenta que en el versículo 25 Jesús está llamando, aquí voy a ponerlo en otro color, Hijo de Dios. Se está llamando Hijo de Dios. Y vean el 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Está diciéndoles a ellos, yo soy Dios. El Dios que nadie ha visto, yo soy ese Dios que ustedes nadie ha visto. Y escuche lo que dice el 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. La palabra Hijo de Dios, ya expliqué que se refiere a el Mesías. La palabra Hijo del Hombre, esta palabra aquí, Hijo del Hombre, se refiere a un ser celestial. ¿Dónde dice eso la Biblia? Daniel capítulo 13. Voy a leérselos. Escuche. Primero se llamó Hijo de Dios. Ahora en el versículo 27 se llama Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque vean lo que los judíos entendían con la palabra Hijo de Hombre. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Vean lo que dice.
mira, miraba yo en la visión de noche, he aquí como el Hijo del Hombre, escuchen, el Hijo del Hombre, Daniel 7:13, que venía con las nubes del cielo y llegó hasta el anciano de días. Vea qué belleza. Aquí, sencillamente, los testigos de Jehová y algunos judíos mesiánicos dicen que la palabra hijo del hombre, que se traduce del hebreo Adam, Asher, lo que significa del arameo, porque esta parte de Daniel es escrita en arameo. Dice que aquí lo que se refiere es a el hombre que era descendiente de Adán, pero es mentiras. ¿Por qué? Porque en la literatura hebraica, cuando se menciona a Dios siempre se menciona viniendo en las nubes. Esta palabra es muy importante, viniendo en las nubes del cielo. Por eso, cuando el judío Jesús dice que es el Hijo del Hombre, el judío inmediatamente recordaba estas palabras que vio Daniel. El Hijo del Hombre que venía en las nubes y llegó al anciano de días hiciéronle llegar delante de él, y le fue dado, vea lo que tenía el Hijo del Hombre: dominio, gloria y reino para todos los pueblos, lenguas, sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, ojo, su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido. Si aquí no se habla de Jesucristo, entonces por favor, si aquí no está hablando de la iglesia, explíquemelo por favor, porque en Hechos capítulo 2, en Daniel 2:44, Daniel ya había profetizado que el Dios del cielo traería un reino que jamás sería destruido, que era la iglesia. Y aquí dice que ese reino que jamás iba a ser destruido traía al Hijo del Hombre. Y el dominio que traía al Hijo del Hombre su dominio es un dominio eterno, o sea, viene de la eternidad, que jamás pasará y su reino jamás será destruido. Aleluya, Señor. Bendigamos siempre a Dios por su hermosa y santa palabra. Ahora, qué importante. La pregunta mía ahora es la siguiente. En el versículo 27, también dio autoridad de hacer juicio porque es Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí ya vamos a terminar con estos dos pasajes. Oirán su voz. Pregunto, y no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora. Escuchen esta palabra. Vendrá la hora, está profetizando. Jesús aquí está hablando proféticamente. Vendrá la hora. ¿Cuándo vendrá esa hora? En la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuándo todos los hombres oirán su voz? Ojo, ¿cuándo? Bendigo el nombre glorioso de mi amado Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá esto que está diciendo Jesús? Aquí no lo va a profetizar. Y aquí está el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vea cuándo es que todos los hombres oirán esa maravillosa voz. Por tanto, hermanos, quiero que no ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que estaban muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y explica por qué. Pues si creéis que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con él a los que durmieron. Escúcheme, traerá Dios con él a los que durmieron, por lo cual os decimos esto. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros
a los que durmieron, o sea, a los que estaban muertos. Y explica por qué. Porque el Señor mismo, esto es lo que quiero que todos observen, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, oiga qué maravilla, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Permítame que se me olvide. Presten atención a este pasaje que es poderoso. Allá en Juan capítulo 5, versículos 27 y 28, Jesús dijo que llegará el día, vendrá el día en que todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? El día de la trompeta final. Escuche, la trompeta se tocaba cuando había juicio, cuando había guerra, cuando todo el mundo tenía que estar alerta. Y dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Esta palabra, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Estos son los mismos de Juan, oirán su voz. Y vean lo que dice. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos, ojo, arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Bendigo a Dios por su palabra. Escuchen, señores, seremos arrebatados. La Biblia no habla de ningún rapto, habla de un arrebatamiento. Y ojo, ¿cuándo va a suceder el arrebatamiento? Cuando Cristo aparezca en el juicio final. Y ojo, qué importante este otro detalle. Jesús, cuando aparezca el día final, no va a pisar la tierra. Vean lo que dice el pasaje. Seremos arrebatados en las nubes con el Señor en el aire. Ojo, el Señor, todo ojo lo va a ver. Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice en Hechos 1, 11. Se le aparecieron los ángeles y le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? A ese Jesús a quien vosotros veis partir, de la misma manera que lo veis ir, así vendrá. Aquí se está cumpliendo Hechos 1:11. Ojo, el día final. Y el día final que aparezca el Señor Jesús, cuando el Señor aparezca, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero Jesús no va a venir a la tierra, como dicen los premilenialistas. Jesús no se va a venir a Jerusalén a fundar el tercer templo o a reinar por 1000 años. Eso es pura fantasía, eso es pura basura, señores, pura doctrina de hombres, porque el pasaje claramente de lo que dice es que arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así, me encanta esta palabra, y así estaremos, ojo a esta palabra bendita, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo así estaremos? En el aire, en las nubes. Y ojo, por tanto, consolados con estas palabras. Mi estimado hermano y mi estimado amigo, volvemos a nuestro pasaje. Entonces, para que ustedes entiendan, y concluyo ya con esto, es de esta manera, es que la Biblia enseña que los hombres oirían la voz del Hijo del Hombre. Este acontecimiento poderoso que Dios ha previsto para todos los que obedecen el Evangelio es maravilloso. Y vendrá, ojo, recalco con Juan capítulo, y vendrá la hora. ¿Cuál hora? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuándo la van a oír? El día del juicio final. ¿Por qué? Segunda de Corintios 5:10 dice: porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos en la vida, sea bueno o sea malo. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, Dios lo bendiga y espero que esta palabra le haya servido, que edifique su vida,
y estudie la palabra de Dios. Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. ¿Sabe por qué les repito a ustedes esto, señores? Y concluyo. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, llénese del conocimiento de Dios. Cuando usted se llena del conocimiento de Dios, usted puede decir, yo estoy lleno de Dios. ¿Por qué? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Juan capítulo 6, versículo 63, no olvide esa palabra. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra produce vida en todo el que quiere creer, arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Terminamos con palabras de oración, agradeciéndole a todos ustedes por toda la atención prestada. Vamos a orar. Si tiene alguna petición, me la mandan un mensaje para meterla aquí de una vez, y si no, concluyo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este estudio. Gracias por tu maravillosa bendición que hemos recibido hoy. Te suplico, Señor, que bendigas esta palabra, que bendigas a todas las personas que escucharon tu mensaje y a todos los que lo van a escuchar posteriormente a ellos, que toque sus corazones para que tu palabra transforme sus vidas. Nos encomendamos delante de ti, creyendo y sabiendo que tú eres bueno y estás con nosotros. Te bendecimos, papito lindo, y gracias por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga. Mañana toca un tema aparte que es, estamos hablando del Espíritu Santo para el día de mañana. Y mañana es jueves. Y el viernes empezaremos a estudiar Juan capítulo 6. Dios los bendiga a todos.